Buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 9 de mayo del 2023. 27 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y hoy es 9 de mayo. Allá se celebra en Rusia, en Ucrania, aunque se cambió para el día 8 en Ucrania, para diferenciarse, para que ustedes vean cómo están las cosas. Se celebra la victoria contra las tropas nazis de Hitler por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. No Rusia de hoy, ¿no? Ucrania también, y Bielorrusia, que hoy es un estado títere de Rusia actualmente. Pero bien, ahí estuvo Putin, haciendo su parada, muy deslucida. En las ciudades fronterizas se suspendió y la mitad de los tanques están en los campos ucranianos explotados y los otros en el frente de batalla. O sea que presentaron ahí una cosita ahí del aspaviento que siempre hacían de la supuestamente gran armada soviética, rusa, ¿no? Soviética no, rusa, de Putin imperial. Y ustedes han visto el desastre que ha tenido. De hecho, ayer salió un artículo ahí de esos que publican la misma prensa rusa y las recogen por aquí algunos periódicos que tienen afinidad, y que Rusia mantiene la 10ª posición, aunque está rezagada en inteligencia artificial, en semiconductores, en computación, en todo lo que es ahora mismo importante en cuanto a la informática y la tecnología de las comunicaciones, porque ya no es igual que antes. Cuando la Unión Soviética, hay una frase famosa en el 1918, el siglo pasado, estamos en el 21, ¿no? Que decía que el comunismo era la Unión Soviética más la electrificación. Eso es famoso cuando adoctrinaban a uno allá, porque la electricidad en ese entonces era esencial cuando se construyeron esas grandes presas y esas obras. Sí, que el comunismo era la Unión Soviética, recién creada, más la electrificación. Fíjese qué importancia le daba el fundador de la República Soviética, Lenin, en ese entonces. Y luego, en los 60 y 70, recuerdo que en los índices de desarrollo de las naciones se contaba que un país era desarrollado en función de la cantidad de acero que producía. Acero, yo soy ingeniero metalúrgico, acero. Brezhnev, el presidente, un ex secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, presidente de Rusia, Brezhnev era colega también, metalúrgico. ¿Ustedes saben quién más era metalúrgico aquí en este país? Y me lo dijo él mismo, y estudió en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, uno de los grandes institutos del mundo. Don Gianni Vicini, el padre de esos Vicini que andan por ahí, el que hizo toda esa fortuna. No estos, ¿no? Estudiando cualquiera pasa, ¿no? Y está muy bien, es de ellos. Pero el de verdad, el hombre, ese fue don Gianni Vicini. Él era ingeniero metalúrgico también. Pues entonces se decía en aquella época que para catalogar un país desarrollado se hacía en función de la cantidad de acero que producía, en función de la cantidad de ácido sulfúrico que producía, significando que tenía una industria petroquímica grande, fuerte, poderosa, y ácido sulfúrico también era equivalente a fertilizante. Fíjense ustedes cómo está, pero todas esas cosas se fueron quedando países cediendo, y el mayor valor agregado está en los semiconductores, los chips, la tecnología, la informática y todo ese tipo de cosas. Y así sucesivamente. Pues bien, decía que se mantenía Rusia como entre las 10 economías más grandes del mundo. Pero Rusia tiene un Producto Interno Bruto equivalente al de España, al de Italia, 2.5 billones.
y Estados Unidos 25. Le sigue China creo que con 22 por ahí, después Japón y así sucesivamente. Pero que el problema de eso es que decir eso en función de la producción, porque el Producto Interno Bruto no es más que la producción de bienes y servicios de una economía en un tiempo determinado de un país determinado. Todo lo que se produce y se vende. El problema es que ahora mismo Rusia, aunque produzca más petróleo y más gas, lo está vendiendo y el crudo a descuento. Y antes lo vendía a cuarta, como dicen los tigres en los barrios, ahí mismo a Europa, que cuando la guerra, que esos fueron de sus cálculos estratégicos, pensó que Occidente no se iba a atrever a enfrentarlo como pasó en el 14 cuando él invadió Crimea y el 8 cuando invadió Georgia, por la dependencia que había europea del petróleo. Por ejemplo, Alemania dependía en un 40% del gas natural ruso y llegaba por gasoductos, los gasoductos esos del Báltico, el Nord Stream 1 y el 2 que se estaba construyendo. Y ahora hay, bueno, anyway, no me voy a meter disparar por ahí, pero que le hicieron el atentado y se suspendió y entonces ahora mismo Rusia, el crudo, ya no lo, y de la venta de petróleo que iba por oleoductos. Unos son gasoductos, que va el gas, que el gas natural, y el otro eran oleoductos por donde iba el petróleo a Europa también. Y ahora tiene que vendérsela a China y a la India, que está bien que se lo compren, porque si no, ellas lo van a comprar en otros, van a demandarla de otros suplidores en el mercado y van a encarecer los precios, y eso es lo que no queremos. Y pasamos un año con esa circunstancia. Cuando sucede en enero la invasión, en febrero la invasión, los ingresos de Rusia se elevan en casi 1.200 millones de dólares por día. Para que sepan, por el precio de los petróleos y del gas. Pero luego, ahora mismo, está perdiendo alrededor de 250 millones, dejando de ingresar de los que le ingresaban por día, alrededor de 250 millones de dólares diarios por las medidas que se pusieron y por las restricciones. Y ahora tiene que venderle a China y a la India en el Asia. Antes duraba 4 días, si lo mandaba en barco, de los puertos de Rusia a Europa. Ahora dura 30 y 40 y 35 días y 40 días. Y tiene que venderlo con un descuento de 30 y 35 dólares el barril. ¿Qué pasa? Entonces, si el barril está a 70 y le pusieron un tope de 60, aunque él lo haga por debajo, que de contrabando y se escape y hagan lo que sea, como quiera, le están comprando a descuento, a un gran descuento. Que no le está ni siquiera produciendo para los costos de producción. El costo de producción de un barril de Ural debe ser 45 dólares. Y si lo está vendiendo a 55 más 20 de transporte, estás trabajando para estar cansado, que es muy diferente. Entonces, presentar que vendió, que produjo más, sí, produjo más, pero le entró menos. Casi un 45% se han caído los ingresos por exportaciones de combustibles, carbón mineral, gas natural y petróleo. Y eso prácticamente es lo único que Rusia exporta. Minerales, yo le decía a uno en un grupo ahí de un necio, como cualquier país africano que tiene recursos minerales, recursos naturales. Nosotros vendemos el cacao, pero el que produce el chocolate de verdad y que nos lo vende, nosotros le vendemos el cacao, vamos a suponer a 10 la libra, y con ese chocolatico la libra cuesta 1.000. ¿Capiche? Entonces que ganó, entonces el gran desastre que ha logrado, hoy que se celebra ese 9 de mayo, de la victoria de Unión Soviética sobre el nazismo, es el equivalente ahora de la victoria que tendría Ucrania sobre el imperialismo nazi fascista de Putin, que es equivalente a lo que hizo Hitler en 1936 en los Sudetes, en Checoslovaquia, cuando ocupó Austria, y la comunidad internacional con esa política del appeasement, del apaciguamiento, sí, que aplicó el primer ministro Chamberlain,
hizo que ese monstruo fuera creciendo. Y así sucedió en el 8, si lo hubieran parado en el 8 cuando Georgia, si lo hubieran parado en el 14 cuando Crimea, no se da el 24 de febrero ahora en el 2021, la invasión a Ucrania. Y después de Ucrania, ¿qué sigue? Moldavia. Después, ¿qué siguen? Los países bálticos, ¿cuál será? ¿Va a tirar una moneda para arriba? Déjame irme por Lituania, después por Letonia y por Estonia. Si no se paran esos monstruos a tiempo, siempre paran esas cosas. Vamos al mambo. Prohíben a maestros la interacción fuera del aula en las redes y en las redes con estudiantes. ¿Ustedes se acuerdan que había una TikTok en Nagua? Bueno, una profesora ahí, la locura, ya usted sabe cómo es. Eso está bien. Alburquerque no será juzgado. Ese fue el que mató al muchacho. No voy a perder mi tiempo con eso. Descartan uso de fentanilo en la calle dominicana. Aquí, sabrá Dios. Están diciendo, en Estados Unidos el fentanilo, hasta por asuntos esas son las drogas sintéticas que generan con muchísimas sobredosis. Más de, ¿cuánto oí ayer? No sé, recuerdo si eran como 5,000 niños que habían fallecido por sobredosis, hasta accidentalmente, no es que ni siquiera que la usaban, parece que entre medicamentos y cosas, ya usted sabe, eso es muy peligroso. Hoy tiene el presidente Biden y creo que AMLO, don Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, una llamada de conferencia, una conversación, tienen el tema de la migración y el tema del fentanilo. En Estados Unidos hay una pandemia prácticamente, es una epidemia de los opiáceos. Los opiáceos son drogas provenientes del opio. Antes uno había oído la heroína, el LSD, que el crack, que la cocaína, que la marihuana, y ahora aparecieron las metanfetaminas, el fentanilo y los opiáceos. Los opiáceos te da un dolor, son medicamentos producidos, aprobados por la FDA y todo, te des un dolor fuerte, te dan ese medicamento, hay muchísimos casos y te queda, como dicen ellos, juqueado, cogido, y te haces dependiente de ese medicamento, y es una droga, entonces ya ibas pasando a otras cosas, y esa es una pandemia que hay con los opiáceos, y eso hay que controlarlo, porque hay médicos que te recetan ese tipo de cosas, si tú lo ves, tú no investigas bien los componentes, cuando viene a ver, por eso usted usa medicamentos nada más cuando le hace falta y es necesario. No se juegue con la ropa del muerto. Usted ni siquiera sabe qué es lo que llevan esas cosas ahí. Ok. Consejo de Seguridad de la ONU deja a Haití sin plan. Ya estamos hartos de oír la ONU quejándose y no hacen nada. Eso carajo. Querían tirárnoslo a nosotros que nos quieren tirar. Hoy dice el ministro de Salud, el señor Rivera, que 14% del presupuesto de salud lo gastan las haitianas que vienen a parir aquí. El 14, 15%, ya eso lo habíamos comentado. 20,000 actos violentos sacuden el año escolar. ¡Wow! ¡Qué desastre! Los muchachos peleando, ahora no pelean con una galleta y a trompones, ahora llevan hasta armas. Hasta navaja y ese tipo de cosas. El que usaba una navaja en nuestra época, eso era un tigre, una cosa, eso era algo deleznable. Y el que aruñaba peleando era una, excúseme la palabra, era una mariquita. Ahora llevan puñales, llevan todas las cosas y apuñalan y hacen unos desastres, llevan ropa por debajo y no hay control de los maestros. Lo dijo el mismo ministro de Educación. Y ustedes no saben ni del credo la mitad. Pues yo tengo una amistad que trabajaba en el Ministerio de Educación y tenía que ir a ver esas escuelas de esos barrios por ahí. Las cosas que me contaba no se las puedo ni siquiera transmitir por aquí. Atrocidades. Atrocidades. ¿Qué puede usted pensar que nuestros niños van a aprender? Y entonces al lado de las escuelas les ponen maquinitas de jugar y por los alrededores de las escuelas están los tigres vendiendo la droga. ¿A dónde vamos a parar? 20,000 actos violentos sacuden el año escolar. Solo entre alumnos y docentes se registran 1,724 casos
O sea, con los profesores. ¿Usted sabe lo que es eso? Los profesores eran sagrados. ¿A quién se le ocurre levantarle la mano a un profesor? Pero un profesor pasaba por el negocio de mi papá y le decía que yo tal cosa y era una pela lo que me esperaba. Y eso que papi no me metía casi nunca. Nunca lo hizo, no había, pero antes eso era así. Entonces aquí hay un desastre que viene desde el desmoronamiento de las familias, del descontrol que hay, muchachitas con hijos que no tienen ellas ni siquiera ningún tipo de formación. ¿Qué formación le pueden dar al crío que tienen? ¿A dónde es que vamos a parar? Aquí hay que hacer algo integral y el gobierno y las instituciones tienen que involucrarse en eso. Aquí el CONANI hay que hacerle un upgrade. Porque aquí hay muchísimas muchachitas preñadas por ahí, que ese es el desastre que hay. Entonces tienen hijos, esos hijos van a la escuela y ahí se arma todo el desastre. Todo eso viene por ahí justo con la droga y el descontrol que hay. Diario Libre, sigue el listín diario diciendo, gobiernos reinciden en las presiones a los empleados. Eso es lo de la troglodita de doctora de Barahona de ayer. Vamos ahorita a conocer algo más sobre eso, opiniones de un otro dirigente para que ustedes vean que es que yo decía en un tuit, es que eso lo llevamos aquí, ese trujillismo, como decía ayer, ese conchoprimismo, no hay manera de sacárnoslo de la cabeza. Y entonces la sociedad tiene que plantarse para que esos desmanes no sigan existiendo en nuestra sociedad. Porque si fuera que fuera un colmadito de ellos o un club privado de ellos, pero no. Es una institución pública que está supuesta a dar el servicio al público, a la sociedad, a nosotros, que somos los contribuyentes, que somos los que pagamos los impuestos de los cuales se saca el salario que se les paga a ellos. Y a la troglodita esa que dice que tiene los juegos pesados y que la va a cancelar todo si no van ahí. Pues su trabajo no es ir a un acto político, es dar un buen servicio en la salud pública en donde están. Y eso reditúa más que ir a hacer bulto en una vaina ahí de Yadira y de las mujeres y de los partidos y de ese partido y de cualquier otro partido. Para ese tipo de cosas debe irse por motu propio, por voluntad propia, buena voluntad. Quiero ir a eso, quiero ir, no me dejen. Y la gente cuando se siente motivada, entonces pregúntese mejor por qué su gente no está motivada para eso. Pero a la patada, no, eso es un boomerang y se revierte. Pero nada, gobiernos reinciden en las presiones a los empleados. El FMI reconoce como dinámica la economía de la República Dominicana en las últimas 2 décadas. Sí, tenemos 20 años, más de 20 años, desde el 4 creciendo sostenidamente, sorteando dificultades, crisis en el 4, crisis en el 8, crisis en el 11. De los commodities. Yo recuerdo cuando el petróleo se nos metió a $148 el barril y yo era superintendente de electricidad en ese momento. $148 el barril y capeamos el temporal y tomamos medidas que en el sector eléctrico todavía se aplican y todavía han redundado en beneficio y diversificamos la matriz y se ha hecho mucho y se ha avanzado mucho y este gobierno ha hecho en el área de generación, el ministro Almonte ha hecho un buen papel y se siguen haciendo inversiones en renovables y vamos caminando, y yo decía, esto que dice el Fondo Monetario, yo en alguna ocasión llegué a escribir algo al respecto y decía, señores, que es que la economía nacional de la República Dominicana ha crecido después de la crisis del 90 y ya yo estaba en el Banco Central y cuando sorteamos eso, ha crecido hasta la época del 2000, 2002, 2004 de Hipólito, que tiró la economía al suelo, así ha crecido a pesar de las debilidades que tenemos en el sector eléctrico, de que los empresarios tienen que comprar una planta eléctrica, que tienen que hacer una inversión adicional, de que nosotros en nuestras casas tenemos que comprar inversores para poder tener luz, si no es con una humeadora que nos tenemos que bandear, como nos hicimos nosotros, estudiábamos con humeadora, con lámpara, pues se iba a la luz todos los días. Yo recuerdo, ya los hijos de uno no saben lo que es eso, por lo menos gracias a Dios. Bueno, es así.
Se ponen en pánico si se va la luz. Nosotros estamos acostumbrados a que se fuera la luz. Entonces, aquí tenemos que tener una cisterna, tenemos que tener un tinaco. Y gracias a Dios que tenemos a Tinacón ahí, que lo anunciamos por acá y que son económicos, eficientes, baratos, usted lo puede adquirir, pero todas esas cosas hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque los servicios públicos no son eficientes. Esos son sobrecostos. Y a pesar de eso, lo reconoce el Fondo y solamente no lo reconocen los partidos opositores cuando están fuera del gobierno. Nuestra economía ha sido la más dinámica hemos crecido durante 50 años, pero habla de las 2 décadas, de las 2 recientes décadas, y es verdad. Las universidades presentan sus proyectos para la solución al sargazo. Ojalá, eso es una biomasa que se puede procesar, y tenemos casi 8.000 kilómetros en el Atlántico lleno de esas algas marinas que vienen para acá, afectando todo lo que es el Golfo, las islas del Caribe y nosotros también. Mira cómo tenía la Punta Catalina 2 fuera y posiblemente la Citavos también. Entonces es un proyecto que ahí se puede ver que se usa. Ahí se está haciendo esfuerzos. Yo sé que en Cancún se les ponen unas barreras y se recogen y se está tratando de procesar, porque es una biomasa, se puede utilizar positivamente, ya que nos afecta negativamente por un lado. Entonces vamos a sacar algo de ahí. Cámara de Cuentas en la agenda de los diputados en el día de hoy. Global Finance reconoce 2 veces al Banco de Reservas como el mejor banco de la República Dominicana. Bueno, es el banco de los dominicanos. Eso está bien. El petróleo de Texas, que ayer subió, ahora en tiempo real, ahorita lo conocemos cuánto subió, pero ahora mismo en la Bolsa Mercantil de Nueva York está en $72.49 en tiempo real. Y como les decía, lo de que los gobiernos son reincidentes y en eso de presionar a los empleados, y eso es brutalidad, eso es conchoprimismo del siglo pasado. Y les decía, es como aquello de que decían, le cogemos la fundita y no somos reformistas, cuando aquella época de la cruzada del amor y Balaguer y la represión y los 12 años. Porque la gente le busca la vuelta y la gente es inteligente y la gente le va a hacer bulto y después lo que van a venir echando peste, como dicen, inventándole la progenitora a la que lo hizo hoy obligado a pasar hambre y a pasar trabajo y a tener que gastar su dinero a una actividad donde usted no se siente motivado, porque usted no está en eso, porque usted tiene otro compromiso, entonces tiene que dejarlo un sábado cuando usted trabajó la semana entera. O sea, es una visión para hacer un bulto, llénelo con lo de aquí. Con los que quieran ir. Pero bien, se anunció la sanción por el ministro, suspensión, de que ella ayer iba a venir, la ponen por ahí, porque ella es una dirigente, ella es doctora, ella metió la pata, y esa actitud no solamente es de ella, es de otros, y para que ustedes vean, yo les decía en el día de ayer, así como la otra actitud del otro, que candidato político, el ingeniero Alburquerque, que se paró de una reunión porque son prepotentes, arrogantes y atropellantes. Yo le decía, ¿y usted cree que eso es aislado? No. Y le puse el ejemplo de lo que dijo aquella vez la hermana de Danilo Medina, Yomaira, la que fue presidente de la Cámara de Diputados, de que a los funcionarios, a los empleados, tenían que ir a las actividades para poder perpetuarse en el poder, tienen que defender su puesto. Ustedes ven cuál es la mentalidad. Miren, la mejor manera de usted permanecer y que la población le dé otro voto de confianza para que usted siga sirviéndole, que es lo que es un servidor público, que es lo que es un presidente, que es lo que es un funcionario, es hacer un buen papel y que la población lo valore positivamente y que la población se va a motivar, motu propio. Se va a sentir motivada, no hay que entrarle a patada y empujarlo. Porque así, entonces lo que va a hacer es que entonces aquella gente se va a poner en contra suya. En el PLD de Danilo, a los funcionarios le dieron para las elecciones pasadas una lista de las instituciones y tú tenías que poner ahí los familiares tuyos
¿Y qué? ¿Ganaron? Ni experiencia. Pero ni experiencia ganaron. Pero yo le decía que si usted cree que eso es aislado, eso no es aislado. Ahí le puse el ejemplo ayer de un video que vi donde hablaban de que tenían que meter al PRM, al partido oficialista actualmente, todos los empleados públicos. Disparate, locura, desacertadas totalmente, desenfocadas de la realidad y estratégicamente una metida de pata. Lo que te vas a provocar con eso es un boomerang, porque nada obligado es bueno. Nada obligado es bueno. Hay una cosa que se llama bien, un bien. Cuando es un bien, entonces uno paga por comprar un bien. ¿No es así? Si eso es un bien, yo pago por comprarlo. Si algo es un mal, a mí tienen que pagarme para que yo lo haga. Por ejemplo, y es, entre comillas, el trabajo. Le pagan. Bien, entonces, mire que no es algo aislado. ¿Qué dice el director provincial del PRM? Edgar Augusto Félix Méndez, director del plan de la cosa de la comida y eso, que no se puede suspender a esa funcionaria porque ella hizo lo que hay que hacer. Oye tú, para que tú veas que esto es concho primo puro. Somos trucutú en potencia. Denle un mandito para que usted vea cómo es que actúa el mundito. No nos permitimos, no nos podemos dar el lujo de que nos suspendan a un funcionario dentro del gobierno por el hecho de defender la posición de nuestro partido. Él cree que ella con esa actitud está defendiendo la posición de su partido, arreando a los empleados como si fueran vacas y a patá y obligado. Para que ustedes vean cómo que piensan. Y le pasa como a esos pitchers que lo suben de Potoque allá en Massachusetts, a Grandes Ligas, se lesionó un tipo y lo suben y le toca batear y lo ponen en el home play y en el otro lado un tigre se llama Pedro Martínez, estoy hablando que fuera de voto, y cuando ese tipo le picha la primera recta que le pasa a 97 por aquí por la barbilla, el tigre se pone a 2 kilómetros del home después, y los otros le dicen bienvenido a Grandes Ligas. Y cuando le dan la patada y lo sacan, le dicen bienvenido a Grandes Ligas, porque así es que piensan. Y no se dan cuenta que la sociedad ha cambiado, que eso genera el beneficio que puede tener, si tuviese alguno, llevar 500 mujeres a obligar a la mala, amarrar si usted quiere, a una actividad, casi amarrarla, vamos a poner, porque obligado, le genera una repulsa, una reacción negativa en cuántos miles de otras personas es nada más ese metamensaje que hay involucrado ahí. Entonces, ¿qué gana usted? Todo lo que pierde, neto, pierde. Ah, pero él lo defiende. Es inaceptable su suspensión. Oye, el ministro no puede cancelar a una troglodita porque otro troglodita, este es el papá de Trucutú, dice que hay que defenderla donde quiera que vaya, hay que hacerlo. Como que esto es un asunto, una guerra. Entonces, así como usted ve eso, por eso le digo, entonces cuando pierden, después no se dan cuenta, como le dijo una vez el presidente Fernández a los PLDistas, cuando era PLD, entonces en el 2000 que perdieron de Hipólito, que le dijo, el que no sabe por qué ganó, no sabe por qué perdió. Entonces, yo se lo pongo de tarea a este director del PRM en San Barahona, a Edgar Félix Méndez, porque ustedes ven eso, es algo que lo tiene él, lo tienen sus otros dirigentes y lo tienen de los otros partidos, porque no se crean que eso es exclusivo de ellos. Es algo mental, de su desarrollo mental. Y cree que se la está comiendo y lo dice en público. Yo aprendí una frase que me gusta siempre mucho repetirla de fue mi jefe, trabajamos juntos, don Eduardo Rodríguez, el ingeniero Rodríguez, falleció, en paz descanse, que decía, es mejor parecer un estúpido y no abrir la boca y demostrarlo. Póngale atención a eso que yo digo. Es mejor tú parecer un estúpido
y no entonces abrir la boca y demostrar que realmente era un estúpido. Y ellos creen que se la están comiendo. Otro que cree que se la está comiendo, por ejemplo, para que ustedes vean, porque eso no pasa aquí nada más, el presidente Boris de Chile. En septiembre, porque ustedes se acuerdan el año pasado todos esos desastres que hubo, cómo quemaban la avenida Suecia, cómo quemaban los restaurantes y las cosas y el desastre, y hubo que modificar y una elección y ganó Boris. La izquierda, las progres, todo eso. La mujer de él ni siquiera dice que no se sabe si ella es mujer, si es joven, si es un lío grandísimo. Ustedes saben con la vaina esta de que uno no es ni siquiera, que tú puedes decir que tú eres lo que tú te pareces, o qué sé yo, toda esa vaina. Yo no voy a perder mi tiempo con eso. El punto es que no ha dado pie con bola el jovencito este de la izquierda. La constituyente del año pasado, el 62% votó en contra cuando la aprobaron. Una vaina ahí todo chanflía para un lado. La gente dijo, Chile dijo, no, un momento, es verdad que tenemos problemas, es verdad que pero Chile era uno de los países más desarrollados de Latinoamérica durante los 90, los 80 y los 2000. Y yo visité Chile muchísimas veces. Y se metieron en ese lío. Ahí están. Ah, bueno, entonces vamos a volver a otra constituyente. En el suelo el gobierno de él no da pie con bola por un lado ni por el otro. La delincuencia, la migración, el problema haitiano también y la migración de los venezolanos, de todos los países. Y la población no está conforme. Pues se vuelve a hacer otra, de nuevo, votación para seleccionar quiénes son los que van a redactar la constitución, porque la que se hizo aquella vez, con la euforia del que había ganado y el futuro y el joven y la que yo qué, el 62% dijo no a ese disparate que ustedes han hecho. Entonces se ha convocado una plebiscito, una elección para seleccionar quiénes son los que van a redactar la constitución, la nueva, porque esa te tuvo que votar. Está como la ley del lema de aquí, que el canciller anda por ahí hablando tripegüiro. Bueno, los consejeros que van a redactar esa constitución ahora son 51, creo, 50 más uno que de los mapaches, que son tribus indígenas, son los que lo van a hacer. Pues nada, el partido ultraderechista, derechista, que apoya que ni se toque la constitución que existía, ni que hagan nada, bueno, que es dirigido por un señor apellido Kass, que perdió de Boris, ganó 34 escaños. La otra porción de partido de derecha también cogió 34%, cogió como 22%. Entre los dos tienen como 36 votos de los 50 y pico. Y los progres y los izquierdistas no cogieron nada. Y el partido de gobierno de Boris cogió como 22, ni siquiera poder de veto tiene, como 11 escaños, 22% cogió. Entonces, ahora esa constitución la va a redactar los conservadores y la derecha. Supongo que después de haber vivido lo que vivió Chile, con todas esas problemáticas, van a tener algún tipo de consenso y ver tampoco que no pueden atropellar ni siquiera los mismos progres, porque así se comportaron ellos. Eso que tienen su LGTB y que los baños hay que ponerle una vaina a un tipo que llega ahí que dice que él es hombre y que él es mujer y no es mujer, y todo esos líos grandes, usted sabe, la ideología de género y todas esas cosas raras que andan por ahí. Todos ellos van a tener que lidiar con todo eso, pero para que ustedes vean, eso es lo que le quería era hacer la similitud de que hay quienes creen que se la están comiendo y lo correlacionaba con lo de la opinión del director del partido en Barahona con relación a la actitud de su colega y de su mano derecha posiblemente allá en Barahona y la estupefacción que se siente en la población, pero que no hay que ponerse tampoco, esos como dicen, como decía el Liting en primera plana, son reincidentes en ese tipo de situación. Y no nos asombremos, lo que tenemos es que, aprovechando las nuevas coyunturas y la posibilidad que nos dan las redes para nosotros ser entes y parientes y activos
y actores de primera línea y protagonistas, pues hacerles ver que están equivocados y demostrárselo. Hizo a pie el piso con ellos. Entonces, cuando ellos sienten la presión, entonces echan para atrás. Bien, amigos, una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.